Hola, buen día. En este curso llamado Gen Z, ¿cómo la integro? Vamos a platicar de cómo integrar a personas de la generación Z en su empresa. Esta es una especie de manual práctico. Voy a compartirles bastantes consejos eh, respecto a mi experiencia personal en mi propia empresa y la que he tenido en otras empresas. Mi nombre es Alejandra Robles. Probablemente ya hayan leído la reseña que dejó la Canaibe sobre mí como profesional. Y bueno, voy a estarlos acompañando en este curso. Es un curso no muy largo, no hay ejercicio al final. Espero que puedan aplicar todo esto que vamos a ver hoy en sus empresas. Y bueno, al final y conforme vayamos avanzando, van a ver las ventajas que implica integrar a las personas de esta generación Z y por qué es importante hoy para todas nuestras empresas, sobre todo para las pymes en la industria de vestido y del calzado. Bueno, me presento un poco, les platico quién soy más allá de lo que pueden leer en la reseña. Eh, el año pasado fui CEO for One Month México. Esta es una convocatoria que sale cada año. ADECO, que es la empresa que organiza esta convocatoria, es una marca, una empresa transnacional que tiene presencia en más de 40 países y organiza cada año una convocatoria para seleccionar de entre miles de candidatos una persona que va a acompañar al CEO, al country manager, al director general del país durante un mes en sus actividades. Entonces, el año pasado, que yo fui la ganadora de esa experiencia, durante un mes acompañé al CEO de ADECO México y bueno, pues eso me dio una visibilidad increíble de cómo funcionan las empresas grandes. ADECO es un monstruo que tiene más de 10,000 empleados. Antes de la pandemia tenía más de 20,000 contratados. Entonces, bueno, tengo visibilidad y bueno, al final ADECO es una empresa de recursos humanos. Entonces, tengo visibilidad de cuáles son las mejores prácticas en empresas grandes, cómo es que lo están haciendo y particularmente esta experiencia la traigo a juego ahora porque para este curso la relación es que em, esta vivencia me permitió ver las cosas que en mi empresa ya estaba yo haciendo de la manera correcta y ver que las empresas grandes no siempre están haciéndolo bien cuando hablamos de retener al talento de la generación Z. Soy firmante de la Declaración Universal de Emprendimiento, bienvenida por la UNIDO, es decir, bienvenida por la UNIDO. Y bueno, básicamente eso lo que implica es que soy una representante del emprendimiento en Latinoamérica y a nivel mundial. Y por eso para mí es relevante que las pymes tengan entendido cómo es que el talento humano o cómo manejan el talento humano también es algo muy importante a la hora de intentar crecer o de lograr crecer sus empresas, de una micro a una pequeña empresa y de una pequeña empresa a una empresa mediana y así sucesivamente. El tema del talento humano es súper relevante y sobre todo cómo sumamos a la generación Z es súper importante para cuando empezamos a escalar porque es una palanca para nosotros. Y bueno, finalmente soy la fundadora de Marketing a la Moda. Es una casa consultora para pymes en la industria del vestido, donde lidero un equipo de 6 personas. Contándome, somos 7 personas. Y bueno, pues todas las personas en el equipo son de 25 años o menores. Entonces, claro que tengo pues la autoridad y la experiencia de gestionar equipos de pura generación Z. Les platico lo que vamos a ver en este curso. En primer lugar, vamos a empezar a ver qué es la generación Z, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos distintivos versus otras generaciones? Vamos a hablar de las diferencias generacionales para que ustedes puedan entender cuáles son los rasgos distintivos de su generación, de la generación Z y de las demás. Sobre todo vamos a estar platicando de la generación X y de la generación, perdón, de la generación millennial y de la generación Z. Vamos a platicar también de las estrategias para atraer y reclutar talento de la generación Z. Es súper importante que si tú quieres hacer un proceso para atraer generación Z a tu, o un puesto en el que quieres a alguien de la que entra en la generación Z en tu empresa, atraigas primero a un buen pool de talento para escoger. Un pool de talento son esas personas que nosotros tenemos para seleccionar, es decir, las que aplicaron a nuestra vacante. Ese es el pool de talento entre el cual podemos seleccionar. Entonces, si ustedes van a atraer
o van a buscar seleccionar un candidato interesante, es primordial que primero atraigan un buen pool de talento para tener de dónde escoger. Y bueno, también les voy a compartir algunas técnicas importantes a la hora de reclutar a este talento de la generación Z. Hay algunas que verán que son prácticas buenas para varias generaciones, no nada más para la generación Z. Y bueno, les voy a compartir también estrategias para reclutar y retener talento de la generación Z. Vamos a hablar también de la experiencia de reclutamiento de interns, es decir, practicantes diagonal becarios, el caso de éxito que tenemos en Marketing a la Moda. Entonces empezamos. La generación Z, cuando hablamos de personas de la generación Z, hablamos de que uno, son nativos digitales, es decir, nacieron entre 1997 y la década de los 2000. La mayoría de los autores, es decir, ya hablando de la teoría, marcan el 2012 como fin de personas que entran dentro de la generación Z. Es decir, la siguiente generación, que es la generación alfa, los que hoy son niños, comienza a contarse desde el 2013 hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, estas personas en particular, las personas de la generación Z, nunca vivieron sin Internet. Entonces, obviamente, yo como parte de la generación Z, les puedo comentar desde ahora que nosotros tenemos como, eh, no estamos sensibilizados, la mayoría, ¿no? Obviamente hablando de generalizando, ¿no? Porque sabemos que hay lugares donde no ha llegado el Internet o no es habitual tener Internet. Pero bueno, les comento, aprovechando que que lo acabo de mencionar, esto del nunca vivieron sin Internet. Las personas de mi generación tendemos a ser insensibles respecto a las habilidades de digitalización. Es decir, como siempre hemos vivido con estas herramientas digitales, lo vamos a ver más adelante, sobre todo el tema del teléfono, el teléfono inteligente, el smartphone, el celular que hoy estamos acostumbrados a usar todos. Tenemos este tema de la insensibilización porque nosotros nunca hemos experimentado diferente el mundo, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a compartir una experiencia personal. En algunos de los cursos que damos, empleamos obviamente, como son a distancia, herramientas digitales para justo agilizar el proceso de aprendizaje y para que no sea tan plano, ¿no? Porque a veces son cursos que duran 12 horas, 18, etcétera. Hacerlos solo con presentaciones, pues sería muy, muy plano para las personas que están aprendiendo. Entonces tendemos a usar herramientas digitales como pizarras digitales, juegos en línea. Y lo que me ha pasado personalmente es que como soy parte de la generación Z, no pienso en adaptar estas herramientas o en educar primero a las personas que no son de mi generación sobre cómo usar estas herramientas antes de ponerles una dinámica. Entonces, esto es algo que pasa sobre todo en personas de mi generación y no es una insensibilidad que desarrollemos por una discriminación como a las otras generaciones. Al contrario, como nosotras o nosotros nacimos concibiendo y viendo el mundo, experimentándolo de una manera particular, no pensamos en las personas que no han experimentado el mundo como nosotros desde que nacimos. Háblese de la generación millennial, que no todos vivieron siempre con Internet, la generación X, los boomers, etc. Entonces, este tema del nunca vivieron sin Internet y sobre todo el tema del celular y la digitalización, lo vamos a ver un poco más adelante. Desde temprana edad, la generación Z estuvo expuesta a la tecnología, a las redes sociales, a los dispositivos móviles. Lo vamos a ver más adelante en el video que les traje. Pero sí hay una diferencia muy importante entre cómo concibe el mundo alguien que cuando nació no existía la computadora y alguien que cuando nació ya existía el teléfono inteligente. Y bueno, la generación Z en México, estamos hablando de casi 22 millones de jóvenes en México. Vamos a hablar de las características y los rasgos distintivos. En primer lugar, es una generación que valora realizar acciones por el bien colectivo. Esto es algo que comenzó a surgir desde la generación millennial por todas las crisis climáticas y económicas que les tocó vivir. Y bueno, es una generación que cuando les digo que
que se caracteriza por realizar acciones por el bien colectivo, implica que versus otras generaciones, la generación Z es una que no escatima en el tiempo, que invierte en causas que abogan por el bien colectivo, ya sea que hablemos de causas sociales, ambientales, etc. Ahora, ¿cuáles son algunos hechos que han marcado a esta generación? Una pandemia global, ¿no? Que fue la que tuvimos hace 3 años por la pandemia por coronavirus, y las crisis climáticas y geopolíticas, que han sido acontecimientos globales. Estas han marcado su forma de ver el mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que quiero que hagan conciencia desde ahora versus otra generación? Nosotros como generación Z estamos acostumbrados a que podemos enterarnos de todo lo que está pasando a través del Internet. Si bien no es verdad que no siempre todos los que usamos el Internet, ¿no? Pero en general la generación Z no siempre se basa solo en hechos antes de emitir una opinión, o no solo comparte la opinión de expertos, pues somos una generación que aún así está acostumbrada a que lo que pasa en China yo me entero en 1 hora máximo. Lo que pasa eh, no sé, la esclavitud moderna que tienen en algunas partes de Asia, yo como generación Z estoy consciente de eso porque no necesito sentarme a ver las noticias, ya lo tengo todo en el teléfono. ¿Qué más? El 74%, a eso me refiero, perdón, antes de brincarme al siguiente punto, a eso me refiero con el tema de las crisis geopolíticas. Esta generación es una generación que está súper consciente, eh, aunque no lo parezca, ¿no? Porque no tendemos a opinar del tema, eso también lo vamos a ver más adelante, no tendemos a opinar de este tipo de crisis, por ejemplo, hablando de las geopolíticas, pero eso no implica que no seamos conscientes de lo que está pasando, sobre todo porque tenemos la información literal al alcance de la mano. Ahora sí, el 74% de la generación Z asegura sentirse personalmente responsable de hacer el mundo un lugar mejor. Si para la generación millennial era algo opcional o que los hacía sentirse bien consigo mismos, para la generación Z ya es un sentido de responsabilidad el que siente adherido a estos temas. Entonces considera que obviamente la discriminación en contra de la comunidad LGBTQ+ y la libertad de expresión son importantes. Esto es un estudio que realizó CrowdDNA el año pasado, y fueron las causas que más resaltaron a la hora de esta parte del sentido de responsabilidad. Esto va a ser relevante cuando hablemos de cómo reclutarlos o cómo atraerlos. Les voy a colocar un video para que justo... Permítanme. La generación Z es nuestra generación más joven, entre 18 y 23 años. La mayoría aún vive con sus padres. Es probable que no trabaje aún a tiempo completo. Siguen estudiando. Les considero más alguien que influye en las decisiones que como compradores en sí mismos. Creo que a los adolescentes les importa más la autenticidad, la honestidad y los productos que cumplen con ciertos valores que a los millennials. Creo que es muy importante el hecho de que la sociedad acepta y premia el poder colaborativo que tienen los adolescentes. Son los nativos digitales. Son mejores en las redes sociales que cualquier manager de social media. Saben cómo compartir contenido, cómo crear los hashtags correctos. Por eso, Cuando hablamos hoy en día con las marcas, suelen estar abiertas a enfoques mucho más colaborativos que antes. Es muy difícil decir si no les atraen tanto las experiencias, porque para ellos todo es una experiencia, incluido el vídeo. Si les comparamos con los millennials, la gran diferencia es que los millennials utilizaban mucho los ordenadores,
Mientras que la generación Z vive en su móvil. Tienen la información en su mano constantemente. Son activos, son emprendedores. Les encanta combinar esta herramienta con su entorno en las tiendas. Así que los dueños de estas tienen la oportunidad de conectar con esta nueva audiencia y crear una nueva experiencia que esté tanto en el móvil como en la tienda física. Yo diría que hemos creado una herramienta que permite a los adolescentes crear contenido en las tiendas y juntar lo que está en línea y lo que no de una nueva forma. Quieren contenido, saben navegar por Internet, pero necesitan una inspiración, contenido que sea relevante para ellos. Y se mueven muy rápido, por lo que los comerciantes necesitan crear contenido relevante para ellos si quieren influirles. Se huelen enseguida los spots patrocinados, lo cual dificulta mucho crear marketing mediante influencers, porque se dan cuenta de cuándo les han pagado por compartir algo. No necesitan bloqueadores de anuncios como tenían todos los millennials en sus ordenadores. Solo utilizan el móvil. Están constantemente en redes sociales y ven todos los mensajes de marcas en ellas, y los anuncios de los influencers tienen un sentido muy fino para detectarlos. Diría que todo el mundo debería estar preparado para esta nueva ola de consumidores que supone la generación Z. Y el último obstáculo a superar para los vendedores, tanto en línea como en la calle, es el precio. Cómo hacer que sean flexibles a la hora de comprar y se decidan por un producto por su propia voluntad. Forman parte de la decisión de a dónde ir y cómo viajar, pero no son necesariamente los que hacen la reserva. Lo que sí vemos cuando ellos reservan es que han nacido en la era de Internet, de las redes sociales, de la publicidad, y que esta última les influencia muchísimo. Les gustan las imágenes, los vídeos. ¿Y por qué iban a querer ser influenciados cuando se encuentran tan cómodos en línea? Pues porque cuando empiezan a planear un viaje no tienen ni idea de a dónde quieren ir. Hemos comprobado que más del 50% de la generación Z empieza a planear un viaje sin saber dónde irán, con incluso más de 2 o 3 destinos en mente. ¿Qué les inspira? Es muy interesante. Más del 30% dice que por sí mismos. Y el 25% dice que por otros miembros de la generación Z. El resto por publicaciones en redes sociales. Eso significa que más del 50% se inspiran a sí mismos y entre ellos. Esto es cada vez más importante. Y por ello, Jay está creando toda su plataforma teniendo en cuenta el marketing de recomendación. Y es una gran herramienta para que los adolescentes recomienden productos a sus iguales y les inspiren. Mientras que las marcas pueden, mediante este contenido, alcanzar a esta maravillosa nueva generación. Ahora, ¿por qué les traje un fragmento de este video? La primera parte, porque obviamente pues describe varias cosas que han marcado esta generación y que son particulares de ellas. La segunda parte tiene que ver con que nos explica cómo consumen y cómo toman decisiones. Si bien en este video están hablando solo de cómo toman decisiones para la parte de la compra, es lo mismo cuando van a entrar a trabajar a un lado. Esta generación lo que hace es que se influencia, sí, por lo que le dicen las otras personas y por lo que ven en redes sociales que comparte su misma generación. Entonces, si se dan cuenta, esta persona menciona que el 50% de esa decisión tiene que ver con cómo rebotan entre sí, o sea, entre las personas de su misma generación, esa decisión. Lo que aprenden, en este caso, una marca, ¿no? Ahora estamos hablando de una marca empleadora. Una marca empleadora son ustedes cuando están intentando contratar a alguien, porque eso es lo que los distingue, la marca empleadora. En mi caso, en Marketing a la Moda, nosotros también fungimos como marca empleadora cuando estamos buscando talento para que se integre al equipo. Entonces, uno, este video es importante porque ahora vamos a discutir un poco los rasgos específicos que menciona la generación y lo que la ha marcado.
Y dos, sobre todo quería traerles este tema de la decisión de compra, porque esta generación toma las decisiones, tanto las de compra como dónde va a invertir su tiempo, de la misma manera. Entonces, me parece que suma bastante al por qué deberíamos estarnos preocupando de cómo toma decisiones a la hora de elegir un empleo esta generación. Entonces, todavía estamos hablando de puntos muy generales. En un momento vamos a pasar al tema de por qué es importante ya adaptarse, hablando de números y de motivos fríos a la entrada de esta generación al mundo laboral. Puntos clave. En primer lugar, pues les mencionaba hace rato que la popularización de los teléfonos inteligentes versus el hábito de conocer el mundo a través de los ordenadores, en comparación con la generación de los millennials, es un rasgo diferenciador importantísimo a la hora de que nosotros pensamos en cómo ven el mundo las personas de esta generación. La crisis económica ha facilitado que busquen trabajos de medio tiempo y que emprendan con más facilidad. Cuando estaba en la experiencia de CEO for One Month, hay un momento donde te piden hacer un programa que le deje algo a la empresa, ¿no? En particular, enfocado en la generación joven. Entonces, ese año, el trabajo de investigación que yo hice y la propuesta de aplicación tenía que ver con cómo retener a las personas de esta generación. Entonces, las personas que entran en esta generación, cuando yo estaba realizando esa investigación, muchísimas fuentes, no solo en Latinoamérica, a nivel mundial, arrojan que la crisis económica ha facilitado, y hablando de facilitar como que para ellos es algo más factible, el que busquen trabajos de medio tiempo y que emprendan con más facilidad, porque se han dado cuenta que tener un ingreso extra no necesariamente tiene que ver con tener un trabajo de tiempo completo. Entonces, el cómo conciben ellos el compromiso para el trabajo es muy diferente a cómo lo concebiría, por ejemplo, una persona de la generación X o de la generación de los boomers. ¿Qué otra cosa? El boom de las redes sociales versus el boom del Internet con la generación millennial. Esta generación en particular tuvo, o bueno, tiene, ¿no? Desde que nace, la interacción con las redes sociales y está súper acostumbrada a interpretar el mundo a través de lo que ve en las redes sociales, versus como a lo mejor el millennial que estaba acostumbrado a procesar el mundo respecto a los medios tradicionales y después por el boom del Internet, ¿no? Porque los millennials, pues como ustedes sabrán, que es la generación anterior a los Zoomers, a la generación Z, que son personas que hoy en día podrían tener 35 años o 28 años, ¿no? Estas personas pues no crecieron con el Internet todos. Entonces, para esta generación, para los millennials, el boom o el cambio de paradigma fue el Internet y el ordenador. Y para la generación Z, el boom, el cambio de paradigma, viene de su experiencia desde que nacieron con las redes sociales y el Internet. Entonces, bueno, voy a compartirles algunos mitos sobre los colaboradores de la Gen Z, sobre el talento humano de la generación Z, respecto a el tema laboral. En primer lugar, la mayoría de las personas o de las empresas piensa que son personas a las que no les importa lo que las empresas no les importa. A ver. El primer mito que yo les traje es que a la generación Z las personas piensan que no les importa lo que las empresas para las que trabajan comparten en redes sociales. Y esto es falso, porque a esta generación en particular le importa muchísimo lo que la empresa para la que trabaja postea en redes sociales, a pesar de que no va a emitir un juicio público al respecto. Por lo general, lo que van a hacer es que lo van a comentar con sus pares, pero no lo van a hablar ni con sus responsables, o sea, ni con sus líderes, con las personas a cargo de su puesto, ni directamente con alguien de la empresa o compartirlo públicamente. Es algo que emiten el juicio en privado, sí es muy relevante para ellos,
pero no lo van a compartir con sus superiores. Entonces, por eso esto es relevante porque en unos minutos vamos a hablar de cómo hacer que una empresa sea atractiva para ellos como talento. Segundo mito. La mayoría de las personas piensa que esta generación en particular no sabe lo que quiere en cuanto a desarrollo profesional. Y conforme avancemos en el curso, vamos a platicar de cómo, al contrario, esta generación en particular valora muchísimo el tema del desarrollo profesional a la hora de hablar de cómo retenerlos. ¿Qué más? El tercer mito, el último que les traje, es que la mayoría de las personas piensa que esta generación en particular solo está interesada por su misma naturaleza de que nació procesando el mundo a través de una pantalla, solo están interesados en trabajar en compañías grandes y del rubro tecnológico. Y bueno, eso era antes de la pandemia. Después de estudios que se realizaron de investigación los últimos 2 años, lo que se ha percibido o lo que han arrojado como resultado de estos estudios es que estas generaciones tenían un interés importante, si bien no eran las únicas empresas en las que querían trabajar, pero que se vio disminuido después de la pandemia eh, por cómo afectó la pospandemia a todo este rubro tecnológico. De los layoffs que hubo, es decir, los despidos masivos, de cómo perdieron valor en bolsa bastantes compañías tecnológicas y bueno, de todo lo que se visibilizó después de la pandemia, de cómo muchas de estas compañías de rubro tecnológico pues tienen no siempre condiciones favorables para su talento humano. Entonces, lo que pasó es que si bien no era el primordial interés de esta generación, pues hoy en día, después de todo lo que se ha visibilizado y de lo que esta generación ha visto en redes sociales y en Internet sobre este rubro empresarial en particular, bueno, pues ese interés ha disminuido en un porcentaje importante. Ahora sí, vamos a hablar de diferenciadores generacionales. Esta generación en particular, ante la opción de aceptar un trabajo mejor pagado, pero poco gratificante, en lugar de un trabajo más interesante con menos retribución, muchos van a tender hacia la segunda opción. Es decir, no es que las personas de la generación Z estemos buscando un trabajo mal pagado, pero a la hora de que tú le planteas una oferta laboral a alguien de esta generación, lo que va a pasar es que si es un trabajo que le parece poco gratificante respecto al tema de valores, al tema del bien colectivo, las razones que veíamos hace rato que son motivaciones principales para ellos, esta persona va a preferir trabajar en un lugar que le genere más gratificación personal, satisfacción personal, versus estar en un lugar que le paguen mejor, pero que no se sienta satisfecho con lo que está haciendo todos los días. ¿Qué más? La diversidad. La diversidad es la consigna de la generación Z. Este agente social les importa a través de muchas dimensiones. Entonces, no solo hablamos de raza y género, sino también aquellas relacionadas con la identidad y con la sexualidad. Por eso es que se vuelve tan importante que como marca empleadora ustedes promuevan que su ambiente laboral es diverso y que ustedes no tienen ningún problema con aceptar personas que no sean un común denominador, ¿no? Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero este rasgo de la preferencia por los ambientes diversos y del abogar por la diversidad y las causas que la implican es súper relevante si ustedes quieren volverse una marca empleadora atractiva para talento de la generación Z. Y bueno, la flexibilidad laboral, que probablemente es algo que ustedes ya sepan. Respecto a otras generaciones, la flexibilidad en horario y el cuidado de la salud mental son más importantes cuando hablan de su experiencia laboral. Incluso comparado con los millennials, que son pues la generación anterior a esta, la generación Z tiene una conciencia increíble, increíble del tema de la flexibilidad laboral y el cuidado de la salud mental. Esto era algo que probablemente yo en ese caso no entro tanto en el común denominador de la generación Z, porque fue algo que pues yo empecé a notar o que comencé a hacer conciencia hace muy poco tiempo.
pero la mayoría de la generación Z y lo que yo veo en el equipo que llevo es que el tema de la flexibilidad es algo que suma muchísimos puntos a la hora de que ellos tienen que decidir en qué lugar quieren hacer incluso sus prácticas, ¿no? Si eres un lugar que les ofrece flexibilidad, que no van a depender de un horario fijo, eso es casi algo que cierra el trato con ellos. Entonces, este tema de la salud mental y la flexibilidad laboral es algo que para ellos es relevante porque el tema de tener un balance o de sentir un balance con el lugar donde están siendo empleados y su vida personal es algo de lo que más los ayuda a retenerlos en un lugar de trabajo. Esto es algo que se repetía y se repetía y se repetía cuando yo realizaba mi investigación el año pasado para lo que les comentaba de la propuesta a ADECO Global para el tema de la retención de talento de esta generación. Entonces es algo que pareciera que no habla tanto como en el lugar de trabajo, pero con sus pares y con sus amistades es un tema que discuten y discuten y discuten. Entonces ya no solo es algo que yo se los puedo decir porque lo escucho en mi equipo, es algo que se los puedo decir porque en las investigaciones y en los estudios a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, aparece y aparece y aparece. Entonces es súper importante que nosotros empecemos a generar políticas respecto a este tema. Ahora sí, ¿por qué es importante que nosotros tengamos, que nosotros nos adaptemos como empresas a las necesidades de la generación 7 en el mundo laboral? Vamos a hablar de números fríos, no de opiniones o de sentimientos o de cosas subjetivas. Entonces, en primer lugar, cerca de una quinta parte de México se encuentra actualmente egresando de sus estudios y buscando oportunidades de trabajo. Una quinta parte del país está en este proceso de encontrar su primera relación laboral. Dos, segunda razón. Según el INEGI, se espera que en este 2023 casi 4 de cada 5 empleados en el ambiente laboral sean Zoomers. Entonces, imagínense que hoy en día las posiciones, estamos hablando que 4 de cada 5 empleados, pues ya es parte de la generación Z. Es decir, o tienen 26 años, que es lo que tendría la persona más vieja de la generación Z, o tienen, a ver si estamos hablando de, ay, entonces, o tienen 26 años o tienen 14 años. Entonces, imagínense que hoy en día la pirámide poblacional está estructurada como para que el INEGI ya haya detectado en 2021 que corrió el estudio que este 2023 casi 4 de cada 5 empleados son Zoomers, o sea, parte de la generación Z. Entonces, ¿cómo no va a ser relevante si la mayoría de las personas en entrada laboral pues ya son de esta generación? O sea, ya no es una necesidad o una tendencia que venga, es algo que ya está sucediendo. 3, 59%, perdón, en México afirmó haber tomado 59% de la generación Z en México afirmó haber tomado decisiones en los últimos 2 años sobre los tipos de trabajo que harían y las organizaciones en las que estarían dispuestos a trabajar en función, es decir, dependiendo de sus creencias personales y su ética, y destacaron lo que les decía de la importancia de la flexibilidad laboral. Este es un estudio que Deloitte, una consultora de negocios importantísima a nivel mundial, corrió en el 2021. Entonces, de las personas que en México entrevistaron como parte de la generación Z, el 59%, es decir, más de la mitad, dijeron que como toman la decisión para ver en qué tipos de trabajo y en qué tipo de organizaciones van a trabajar, tiene que ver con sus creencias personales y con su ética. Y obviamente, pues lo que les comentaba, la flexibilidad laboral. Entonces, les insisto, vamos a platicar de algunas cifras que justo tienen que ver con cómo esto ya es relevante, ya está pasando y ya no hay tiempo que perder respecto a adecuar nuestros procesos de reclutamiento, de retención y de atracción de talento para la generación Z. Entonces, algunas cifras sobre la generación Z en el mundo laboral. En primer lugar, esta generación pronto superará a los millennials como la generación más numerosa en el planeta.
formando más de un tercio de la población mundial. En segundo lugar, otra cifra importante. Únicamente el 76% siente que su empresa le proporciona un lugar de trabajo psicológica y emocionalmente saludable, en comparación con el 83% de las otras generaciones. Este es un estudio que se corrió en diferentes generaciones y que se profundizó a nivel que se hizo respecto a otras generaciones, pero que se profundizó para la parte del estudio de tendencias laborales. Y lo que arrojó este estudio es que respecto a las otras generaciones, la generación Z es mucho más sensible a que una empresa o a que sienta que en la empresa donde está trabajando se le ofrece un lugar de trabajo psicológica y emocionalmente saludable. Eso significa pues que obviamente no haya agresión psicológica, que no haya violencia emocional, que sea un espacio seguro en el que incluso esta persona siente que puede pedir feedback. Un espacio en el que esta persona puede pedir retroalimentación es de las mejores cosas que le puede pasar a alguien como parte de la generación Z, porque eso habla de que es un lugar en el que siente que es un lugar, eso habla de que es un lugar en el que este talento humano puede pedir retroalimentación y sentir una apertura al crecimiento y el desarrollo, no solo profesional, también al personal. ¿Qué más? Este estudio también arrojó que el 80% quiere un trabajo que le permita explorar y desarrollar nuevas competencias en lugar de limitarse solo a una. Y eso es algo que yo he visto mucho en el equipo de interns que tenemos en Marketing a la Moda, en el equipo de practicantes y becarias. Y no tiene que ver con un país en específico. En el equipo hemos tenido gente de Perú, hemos tenido gente de Colombia, hemos tenido gente de Francia que ha venido a hacer aquí a liberar sus prácticas profesionales. Y todas coinciden en este tema de desarrollar múltiples competencias. Esta generación no está conforme con solo especializarse en un área, quieren siempre desarrollarse en distintas áreas. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo reuniones semanales o quincenales, dependiendo de la etapa en la que estén las personas de mi equipo. Y es un tema súper recurrente, no importa de qué contexto vengan, no importa de qué país vengan, el tema de, oye, Ale, ¿y qué más podría yo aportar a marketing a la moda? ¿En qué otras áreas necesitan apoyo? Entonces, este tema de desarrollar nuevas competencias es algo que ese interés personal ya lo traen y están buscando un lugar de trabajo en el que puedan explotar ese desarrollo de multicompetencias. Entonces, imagínense que a veces nos peleamos por encontrar un empleado que quiera crecer. Bueno, pues lo que pasa con la generación Z es que son empleados que por lo general, talento humano que por lo general quiere crecer, solo está buscando una empresa que pueda, de la que se pueda apalancar para hacerlo. El 71% de los que trabajan a distancia ha revelado, o bueno, que trabajan a distancia de forma híbrida, ha revelado que no volverían a un lugar de trabajo totalmente presencial. Yo entiendo que hay trabajo sobre todo en la parte industrial, ¿no? Que estamos hablando de empresas del vestido y de calzado, etcétera, que no se pueden hacer de manera remota, que no se pueden hacer de manera híbrida. Pero las posiciones que sí se pueden hacer de manera híbrida o remota, hay un ataque constante a las empresas que no han adaptado su manera de gestionar talento para que estas posiciones se puedan ejecutar por lo menos de manera híbrida, ¿no? Este clásico de no quieren, necesitan un empleado para una posición presencial para que vaya a conectarse a Zoom a la oficina, ¿no? Entonces, este tema de la flexibilidad laboral también tiene que ver con la modalidad de trabajo. Y pues lo que les decía, de este estudio, más de la mitad de las personas, casi 3 de cada 4, afirmaron que pues después de que han probado trabajar a distancia o de forma híbrida, no volverían a un trabajo totalmente presencial. ¿Qué es lo que pasa o esta decisión a qué se debe? A que ellos han descubierto que este tipo de trabajo les brinda una flexibilidad y les facilita el balance que ellos necesitan sentir entre la parte laboral o profesional y la parte personal. Esto no implica que la generación perciba que no hay retos al respecto, más bien una vez que sortean todos los retos que implica
trabajar de manera remota o híbrida, cuando encuentran estas bondades, ya no las quieren soltar. Ahora, algunas cifras sobre la generación Z en el mundo laboral. Vamos a dejarles una última. El 79% de esta generación, de los que aplicaron para el estudio, le gustaría que su superior se preocupara por su desarrollo personal, tanto como por su desarrollo profesional. Eso yo lo he visto también en el equipo de marketing a la moda. La relación que se genera con un empleado, con un colaborador, con alguien de talento humano que está en tu empresa, que está trabajando contigo en tu negocio y que siente que te preocupas no solo por el desarrollo profesional, sino también por el tema personal, la relación de retención que se genera a largo plazo es mucho más, no quiero decir mucho más intensa, pero es mucho más fuerte el lazo que se forma y la lealtad que tiene ese empleado a la marca empleadora es impresionante. Entonces, este tema también es súper importante para cuando trabajamos con talento de esta generación. Preocuparnos no solo por su desarrollo personal, sino también, perdón, preocuparnos no solo por su desarrollo profesional, sino también por el desarrollo personal. Ahora sí, vamos a hablar por fin de estrategias para atraer y reclutar talento de esta generación. Lo que yo les traigo, pues se van a dar cuenta de que tiene que ver con la experiencia que tengo en marketing a la moda, como persona que desde hace 2 años y medio, casi 3, gestiona talentos de esta edad en su mayoría, y con la experiencia que he tenido liderando equipos o reclutando personas de esta generación en los puestos que he tenido en otras empresas, ya sea empresas de México o empresas de Estados Unidos. Entonces, bueno, particularmente les pongo este título de Estrategias para atraer sin prometer la luna y las estrellas, porque si hay algo que molesta a la generación Z es que la oferta no tenga que ver con la entrega de valor, ¿no? Que es algo que hablamos muchísimo en marketing. En marketing hay dos procesos básicos a la hora de la experiencia del cliente. Está la oferta de valor cuando tú le ofreces y está la entrega de valor, que es cuando tú le entregas finalmente el producto o el servicio. Cuando hay una discrepancia enorme entre estas dos, para, por ejemplo, desde la marca empleadora, para la generación Z es lo peor que le puede pasar porque es percibido como una falta de transparencia. Entonces, les voy a dar como algunas estrategias justo para lo que les decía al inicio, ¿no? Que ustedes tengan un pool de talentos interesante para escoger, porque esto es algo que hemos visto incluso dentro de marketing a la moda y que yo he podido ver en procesos de reclutamiento, perdón, que he llevado o en los que he participado para empresas en las que he trabajado. Y no importa si estamos hablando de una empresa gringa, cuando ha sido el caso, o si les cuento la experiencia de alguna empresa de México, este tema es una constante. Entonces, la confianza y la mentoría se los puse en primer lugar, porque si ustedes tienen un pool de talentos que desde la base es bueno para que ustedes escojan y seleccionen el talento que más les interesa para pasar a las siguientes partes del proceso, que ustedes hablen o que ustedes sean percibidos como una marca empleadora en la que se puede tener confianza como líderes o que te va a ofrecer mentoría. Si ustedes resaltan estas partes en sus descripciones de puesto, que es lo que publicamos cuando estamos promoviendo una posición, ¿no? Lo que habla del perfil que estamos buscando, las tareas que va a realizar, los requisitos, los deseables, etcétera. Resaltar la confianza y la mentoría es algo importante. Sobre todo el tema de las oportunidades a mentoría es algo que es súper relevante para la generación Z. Haz employer branding. El employer branding es básicamente que ustedes como marca empleadora promuevan cómo es trabajar en su empresa. Esto lo vamos a ver en la siguiente slide, así que me voy al punto 3. La flexibilidad y la estructura. ¿Por qué les pongo estos dos que podrían sonar como antónimos? La flexibilidad es algo súper importante para la generación Z
pero la estructura también. Es decir, si esta persona llega a un entorno de trabajo en el que se ve que no hay nada de organización y que puede tener, sí, toda la flexibilidad del mundo, eso tampoco es atractivo para esta persona, porque la generación Z, por lo general, el talento de esta generación, lo que busca es crecimiento profesional y personal. Entonces, si se dan cuenta de que están en un ambiente en el que no hay estructura, no hay orden, nadie sabe quién toma las decisiones, es algo que los va a hacer huir. Entonces, tiene que haber una mezcla entre esta estructura y flexibilidad. ¿Qué más? El salario emocional es algo súper importante para ellos y el salario emocional puede ser las prestaciones que tengan que ver con quizá una membresía que ya incluye formar parte de, como estas membresías que ofrecen algunas empresas para gimnasios, para actividades extracurriculares, las que ofrecen este tema de em, el seguimiento a la salud mental, ¿no? Hemos visto compañías que si tú em, donde tú puedes afiliar a tus empleados para que tú pagando un fee mensual fijo, tus empleados puedan tener acceso a psicólogos, a nutriólogos, etcétera. Este tipo de prestaciones o de agregados como salario emocional son súper relevantes para atraer talento de la mejor calidad cuando hablamos de la generación Z. Probablemente para un millennial o para alguien de la generación X no sea algo tan relevante para tomar la decisión, pero entretener, y eso es lo que han detectado los estudios, entretener una oferta laboral de una compañía A en la que me están dando un súper buen salario, pero no hay nada de salario emocional, y tener una compañía B en la que yo voy a tener estas prestaciones, que a lo mejor el salario es más bajo que en la compañía A, pero que en la compañía B ya me dijeron que voy a tener este seguimiento a la salud mental o este salario emocional relacionado con eh, el desarrollo personal, es algo que pues va a hacer que tomen la decisión por la compañía B, en la mayoría de los casos. ¿Qué más? Comparte el detrás de escenas. Bueno, perdón, vamos a hablar de cómo hacer employer branding. Esto es algo que si les entregara yo un disco que dijera lo mismo, sería sobre estos consejos, sobre cómo hacer employer branding como empresa. Es decir, cómo posicionarme como una marca empleadora interesante para el talento que voy a buscar atraer. En primer lugar, compartan el detrás de escenas de sus trabajadores en redes sociales. A esta generación en particular nos interesa mucho ver cómo funciona o cómo se vive ya pues la experiencia dentro de la empresa. Entonces, escenas de los trabajadores en junta o a lo mejor de una convivencia que organizaron entre el equipo, colaboraciones o competencias como lúdicas, o sea, como juegos entre departamentos. Este tipo de cosas son súper atractivas para cuando alguien está tomando una decisión entre dos marcas empleadoras, es decir, entre seleccionar una compañía A o una compañía B. ¿Qué más? Inviten a sus empleados actuales a compartir lo que les gusta de trabajar en su compañía. Esto es algo que es súper, 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 súper importante a la hora de tomar decisiones. He visto cómo empresas que contratan a nivel mundial lo que hacen es que hacen convocatorias. Eh, Estuve trabajando en una empresa que se dedicaba como al outsourcing, pero de personas que se dedican como asistentes de marketing y también personas de ventas. Y lo que hacía esta empresa, que era una empresa que tenía empleados de muchos países, fácil les puedo hablar de 500 colaboradores, así a distancia, imagínense, o sea, y controlarlos a distancia, gestionarlos a distancia, para no usar la palabra controlar. Lo que hacían era que organizaban desafíos, ellos los llamaban challenge, que es como desafío en inglés, para que y lo hacían de manera lúdica, ¿no? Como convocatoria, como juego, como despertando la competitividad natural de sus empleados. Creaban como videos verticales que se iban a volver TikToks. Y esos TikToks los iban a subir desde el perfil de la empresa, bueno, los suben en la fecha. Y lo que hacen es que cuando tienen como una página en la que la persona va a aplicar a una posición, esos TikToks los incrustan en la página web en la parte de hasta abajo. Entonces, la persona que está aplicando que de hecho fue como yo llegué a esa empresa o como yo me convencí de sí trabajar con esa empresa durante un tiempo, fue que vi esos videos
esos TikToks de cómo, no me acuerdo si 3 o 4 empleados te contaban cómo era su vida trabajando con la empresa o cómo la empresa y la dinámica laboral los ayudaba a lograr ese balance entre lo profesional y lo personal. Entonces, este tema de invitar y realizar dinámicas para que sus empleados actuales generen este tipo de contenido o lo compartan, les va a hacer mucho contrapeso para posicionarse como una marca empleadora interesante. Ahora, ¿qué más? Comuniquen los valores y la cultura de su empresa de manera genuina y honesta. A veces los valores es algo que guardamos en el cajón y ya nunca volvemos a usar. Los valores y la cultura es algo que les va a servir para retener y atraer al talento de la generación Z. 4. En redes sociales muestren el lado humano de su empresa. Este tema es súper importante porque es algo que la generación Z está constantemente buscando a la hora de que está decidiendo entre si aplica o no a un empleo o si se queda o no en un empleo. Entonces, este tema del lado humano es súper importante porque a esta generación en particular le ayuda a confirmar sus sospechas, es decir, a confirmar si la empresa realmente es un lugar atractivo o si esta persona pensaba que era una marca empleadora muy poco atractiva y resulta que en redes sociales ve el lado humano de los trabajadores, del talento humano, de la dinámica laboral del día a día, es algo que lo puede convencer de lo contrario, de que sí es una marca empleadora que vale la pena, con la que vale la pena forjar una relación laboral. Y bueno, ya como último punto, otra cosa que les quiero recomendar para que hagan employer branding es que destaquen los programas de flexibilidad laboral, desarrollo personal y oportunidades de impacto social que ofrece su empresa. Si ustedes organizan cosas que tienen que ver con diversidad, con inclusión, con reforestación, con atacar causas sociales, todos estos agregados de la vida en su empresa o de formar parte de la empresa, agregan muchísimo valor para estas personas. Y bueno, hay muchísimos ejemplos que les podría dar de este tipo de iniciativas, pero bueno, sobre todo creo que un ejemplo súper gráfico es el tema de las reforestaciones. Las empresas que hacen reforestaciones y que las organizan con su talento humano, que se ponen de acuerdo y van a un lugar a plantar árboles, es algo súper atractivo que vean este tipo de dinámicas, de convocatorias, las personas que quieren aplicar a una vacante suya, si son personas de la generación Z. ¿Qué más? Entonces ahora sí vamos a pasar a las tácticas para reclutar, hablando de posiciones de tiempo completo o internships. En primer lugar, pues tenemos personas, o bueno, perdón, les voy a dejar como la serie aquí de consejos. En primer lugar, lo mejor es que compartan el empleo en LinkedIn con una descripción de puesto clara. Yo les puedo decir que dependiendo de la industria en la que trabajen, ¿no? Por ejemplo, por Instagram, si comunican la vacante por Instagram, también podrían tener muy buenas aplicaciones si tienen un buen employer branding. Nosotras, el pool de talento que tenemos ya de Instagram es porque estamos muy posicionadas en esa red social. ¿No? Pero cuando están empezando, yo les recomendaría que lo mejor que pueden hacer es compartir el empleo en LinkedIn con una descripción de puesto clara. ¿Esto por qué? Porque LinkedIn les va a facilitar muchísimo la vida para la calidad de talento que van a tener por ahí. Sobre todo si están hablando de puestos administrativos, es el mejor lugar para publicar la oferta de empleo porque les va a traer perfiles de muy buena calidad a su pool de talento para que puedan seleccionar con una buena base. 2, en la oferta laboral destaquen sus programas de mentoría, que era lo que les comentaba hace rato, trabajo en equipo y promoción de la diversidad e inclusión. Que ustedes pongan eso en la oferta laboral, es decir, en la descripción de puesto, cuando hablan de los valores de la compañía, es muy importante para esta generación. 3, creen contenido visualmente atractivo, como videos cortos, infografías y testimonios de empleados. Lo que les decía hace rato, el ejemplo de los TikToks, es algo que, hablando de métricas de conversión, es decir, tomando la aplicación como una conversión, es algo que les va a ayudar muchísimo porque
no es nada más hacer que la gente llegue al sitio web donde van a llenar su aplicación con ustedes. Es decir, no es solo como darle la herramienta digital para que lo realice de manera sencilla, también es que la persona acabe la aplicación, ¿no? Que sí la termine, que sí la realice, no nada más vea la oferta laboral y deje la página. Entonces, este tipo de los videos cortos, las infografías, los videos cortos obviamente en formato vertical, les va a ayudar muchísimo para que la gente no solo para que su oferta laboral tenga mucho alcance, ¿no? En el término de visibilidad en redes sociales, por ejemplo, sino también para que la mayoría de las personas que estén viendo ese anuncio y que están interesadas, sí terminen llenando toda la aplicación para la posición. Y bueno, ¿qué más? Simplifica los formularios de solicitud. Traten de ofrecer retroalimentación rápida. Sé que a veces no es posible. Incluso yo, que no son tantas aplicaciones, quizá tendremos entre 70 a 100 aplicaciones cuando abrimos posiciones para practicantes o becarios en marketing a la moda. Pues a lo mejor incluso aunque no son tantas como compañías grandes que tienen que procesar hasta 500 o 1000 solicitudes para una sola posición, incluso yo, que no son tantas personas las que tenemos que gestionar que aplicaron, pues sé que es algo complicado ofrecer la retroalimentación rápida, ¿no? Y que no a todos les puedes decir, mira, Pedro o Ana, tu perfil no es ideal ahora por estas razones. Te esperamos en siguientes vacantes abiertas, ¿no? No a todos siempre tenemos como ese tiempo de retroalimentar. Pero pues lo mejor es que lo hagan de manera automática, es decir, que automaticen estos procesos. Si ustedes lo hacen vía LinkedIn, hay una manera en la que ustedes configuran un mensaje automático para cuando empiezan a seleccionar o deseleccionar candidatos interesantes para su búsqueda. Entonces lo que va a pasar es que si no seleccionaron a esa persona, es decir, ya la sacaron del proceso, lo que LinkedIn hace en automático, si ustedes tienen configurado ese mensaje, es que les envía ese mensaje por correo para que la persona sepa que fue descartada. Y bueno, obviamente configuramos ese mensaje con algo como, pues te agradecemos tu aplicación, bla, 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 ¿no? Esperamos verte en futuras vacantes abiertas, bla, bla. Entonces, lo mejor es que lo tengan automatizado por LinkedIn. También por eso me gusta mucho usarlo para los procesos de reclutamiento, porque me deja automatizar esa parte y pues yo puedo retroalimentar, aunque sea de manera automatizada, a todas las personas que están aplicando. Y bueno, esto se los menciono porque sobre todo para pymes, pues la realidad es que a veces no tenemos un departamento de recursos humanos. Entonces, si esto no lo hacemos de manera eficiente, todo lo demás ya nos resta bastante tiempo en nuestro día a día. Y todos los esfuerzos que se tienen que hacer para recursos humanos son otro asunto. Entonces, entiendo que no siempre nos da la vida para retroalimentar a todos los que aplican a nuestras posiciones. Así que creo que automatizarlo es lo mejor para que ustedes ahorren recursos de tiempo que no nos sobran cuando tenemos un equipo como pyme. Y bueno, lo de brindar una experiencia personalizada desde el primer contacto se refiere básicamente a que cuando ustedes inician el contacto con las personas que van a pasar a sus siguientes pasos del proceso, traten de que la atención se sienta lo más personalizada posible y lo más humana posible. Ahora, hablando del proceso de reclutamiento, una pregunta que me hacen mucho las compañeras, o bueno, las amistades que tengo que también tienen su propio negocio y que tienen que gestionar por primera vez atracción de talento o proceso de reclutamiento, eh, me preguntan sobre la relevancia de las pruebas psicométricas. Les pongo este meme porque literal, siempre les contesto que no y siguiente pregunta, tal cual. Entonces, ¿por qué yo no les recomiendo saltarse las pruebas psicométricas? En algún momento fue algo que hicimos en marketing a la moda, o sea, no las teníamos contempladas dentro del proceso de reclutamiento. Y no es que atraigamos a personas de menos calidad o que queden personas seleccionadas de menor talento. El problema que nosotros necesitábamos resolver y que fue la razón por la cual instauramos las pruebas psicométricas como requisito obligatorio para cualquier persona. Es decir, si le mandábamos la prueba psicométrica y aunque hubiera mandado un buen currículum, una buena cover letter, pero no completaba la prueba psicométrica, ni siquiera las pasábamos a entrevista. Y a la fecha es algo que seguimos haciendo y que nos ha funcionado muy bien. La verdad es que
yo ya no traería a nadie al equipo que no hubiera pasado una prueba psicométrica, sobre todo para pasarlas a entrevista. ¿Qué fue lo que pasó? Que como no teníamos activada la prueba psicométrica o no la teníamos dentro del proceso de reclutamiento, lo que pasaba era que en la cover letter nos decían una cosa, en el currículum una cosa, en la entrevista una cosa, y cuando ya entraban a la experiencia con nosotros en el equipo, no todos, no todas, pero no todas las personas, pero a lo mejor un 20% pues no era de la calidad que nos habían dicho en la cover letter, es decir, en la carta de presentación, en el currículum, en la entrevista incluso. Entonces, la prueba psicométrica sí nos ayudó muchísimo a mejorar la calidad de las personas que ingresaban al equipo de marketing a la moda. Así que definitivamente yo no les recomendaría que se la saltaran. Em, en algún momento yo pedí como mentoría con la persona que llevó mi proceso para la convocatoria de CEO for One Month en la empresa de Adeco, porque obviamente pues esta persona es una referencia importante en recursos humanos y sobre todo en selecciones para personas de mi generación. Entonces lo que esta persona me comentaba sobre las pruebas psicométricas, pues es que la mayoría de las empresas las reducen a los candidatos que de verdad les interesan porque esas pruebas las tienen que pagar. Como soy una pyme y tengo mentalidad de empresaria de pyme, busqué una herramienta, como lo he hecho con muchas cosas en marketing a la moda, que pudiéramos probar a testear sin pagarla. Entonces encontramos Test Gorilla, Test Gorilla con doble L, .com. Ahí pueden encontrar una herramienta que usan ya a nivel mundial muchísimas startups y que lo que te ofrece es que tiene un tope gratuito y después de ese tope gratuito o de ciertas funcionalidades que solo puedes ocupar si tienes un plan pagado, bueno, pues entonces ya necesitas incluirlo como en tu presupuesto de reclutamiento, ¿no? Pero nosotros la hemos usado en las últimas 2 generaciones de interns que hemos tenido y no hemos pagado todas esas pruebas psicométricas porque entran dentro del tope gratuito o dentro de las funcionalidades gratuitas que se pueden ocupar. Obviamente, si ustedes tienen un presupuesto de reclutamiento importante, les recomendaría que sí probaran algunas funcionalidades de pago, porque a ustedes como empresa los van a beneficiar o van a hacer su proceso de reclutamiento todavía de más alto nivel. Pero Test Gorilla es una herramienta que no nada más recomiendo yo. Si ustedes entran a la página web, van a ver muchísimas empresas a nivel transnacional, o sea, que tienen presencia global, que la ocupan para sus procesos. Es súper sencilla de ocupar. Se los dice alguien que no estudió nada de psicología o que no tiene background como tal en recursos humanos. Entonces, esta herramienta de Test Gorilla les va a ayudar muchísimo y les va a facilitar la vida, va a mejorar la calidad también de talento humano que llega a su empresa. Ahora sí, les platico un poco rápido en qué los ayuda una prueba psicométrica. En primer lugar, es una evaluación objetiva porque no lo van a hacer ustedes respecto a, ay, es que siento esto, es que me parece, ¿no? Es una herramienta que ya está configurada para analizar al candidato respecto a habilidades, aptitudes y rasgos de la personalidad de los candidatos. Hay posiciones para las que ustedes necesitan un perfil de cierta personalidad y perfiles para los que necesitan un perfil totalmente distinto respecto a aptitudes y personalidad incluso. La prueba psicométrica es el mejor aliado que pueden tener en esos casos. 2, si ustedes no, ustedes tienen como ciertas competencias que saben que son necesarias para el puesto. Con esta herramienta o con una prueba psicométrica, lo que ustedes hacen es que detectan si los candidatos realmente tienen esas competencias. No nada más con lo que les dijeron en la entrevista, lo que pusieron en el currículum, sino con una prueba que ya está especialmente diseñada para analizar el perfil de esa manera. 3, esta prueba psicométrica puede ser una herramienta valiosa para su desarrollo personal y profesional. ¿A qué me refiero? Si ustedes en particular usan Test Gorilla, pero bueno, la mayoría de las pruebas psicométricas les arrojan cierta información por candidato, les voy a contar lo que pasa con la selección que hicimos en Marketing a la Moda. Esta herramienta de Test Gorilla te arroja cierta información importante del candidato por el perfil que ya analizó de él.
Entonces, la información que te da incluye cómo gestionar ciertas áreas de dificultad con esta persona, problemas que puedan surgir, conflictos, em, cómo ayudarlo a que se desarrolle personalmente y profesionalmente respecto al perfil que esta persona tiene, o cómo manejar ciertas situaciones en particular con este talento. Entonces, esa herramienta les va a ayudar mucho porque, por ejemplo, lo que pasa en marketing a la moda es que yo, como ya tengo el perfil de estas chicas, el perfil psicométrico, cuando hay algún tema o cuando necesito eh, iterar alguna conducta que están teniendo, ya sé cómo abordarlo con ellas. Y hasta ahora no ha fallado lo que la prueba psicométrica pues aconseja como al final de cada evaluación para cada perfil. Y 4, te va a ahorrar tiempos y les va a ahorrar recursos en el proceso de selección y de onboarding. El onboarding me refiero a este proceso en el que tú estás educando a tu empleado que acaba de entrar sobre cómo funcionan las cosas en la empresa. Entonces les va a ahorrar muchísimo tiempo porque van a saber eh, quiénes son los mejores para seleccionar y a la hora del onboarding les va a ayudar a saber cómo capacitar particularmente a ese perfil. Ahora, el tema de la descripción de puesto. Yo he visto muchas empresas que copian y pegan descripciones de puesto. No es que esté mal, pero esa no es la práctica ideal para sus empresas, porque lo mejor es que la descripción de puesto pues sea lo más específica posible para la posición. Entonces, ¿cuál es la relevancia de una buena descripción de puesto? Uno, pues que les brinda una comprensión clara de lo que implica ese puesto, ¿no? Lo que les permite evaluar a los candidatos, en particular de la generación Z, si encajan en el rol y si están interesados en él. Entonces, si ustedes ponen, y bueno, esto que también les pongo acá, que les brinda una comprensión clara de las expectativas que va a tener la empresa y asegura la alineación de valores. Es decir, si alguien de la generación Z ve que no coinciden los valores con los suyos, va a ser algo que va a hacer que piense 2 veces antes de aplicar esa vacante. Toma de decisiones informada. Si el candidato que ustedes están intentando reclutar toma la decisión de manera informada, eso va a disminuir sus niveles de rotación en la empresa. Y bueno, pues ustedes sabrán que el tema de rotación genera costos, tanto en horas hombre como en recursos pues económicos. Entonces, una pyme no es una entidad que pueda darse el lujo de desperdiciar recursos, ya sea económicos, humanos, horas hombre, temporales, de espacio, etc. Entonces, si nosotros promovemos como empresa la toma de decisiones informada, vamos a, como efecto colateral, bajar los niveles de rotación en nuestra plantilla. Ahora sí, les voy a dejar aquí tips clave para que creen su descripción de puesto. En primer lugar, piensen en las actividades que esta persona va a hacer diariamente, semanalmente y mensualmente. Eso va en las actividades, pues pueden ponerlo cotidianas, eh, periódicas y ocasionales. Entonces, que la persona tenga visibilidad de esas actividades va a ayudar mucho a que entre a una posición en la que ya sabe qué es lo que va a pasar y entonces el porcentaje de rotación, insisto, va a bajar considerablemente. Traten de sintetizar, porque luego veo publicar descripciones de puesto que tienen, no sé, 3 párrafos de la descripción de la empresa y luego 3 párrafos de la descripción del puesto y luego 3 párrafos de los deseables y luego 3 párrafos de los requerimientos mínimos y de por qué son relevantes para la posición. Entonces traten de sintetizar porque por lo general estas personas están leyendo varias descripciones de puesto. Si ustedes no sintetizan, va a dar igual que hayan sido súper específicos porque la persona no lo va a acabar de leer. Entonces, si son concretos y además son claros en la descripción, les va a ayudar mucho a que uno, las personas sí apliquen y dos, a que lleguen personas informadas pues a ese proceso de aplicación. Sean claros con los requerimientos y los deseables. A veces no ponemos, no hacemos como la diferenciación entre requerimientos, o sea, lo que sí o sí necesitamos que tenga la persona y los deseables. Entonces, entre más claro sea yo con los requerimientos y con lo que es deseable, o sea, lo que es opcional, voy a tener una selección, un pool de talento mejor curado para poder escoger como base. Y 4, pregúntenle a ChatGPT. Lo que pueden hacer es algo como, imagínate que eres un
especialista de recursos humanos y estás ayudando a una empresa a crear la descripción de puesto para la posición tal. Esta empresa se dedica a tal y esta persona se va a dedicar a tal. Entonces, si ustedes hacen eso o lo ocupan como herramienta para la primera base que van a trabajar, lo que va a hacer es que les va a arrojar una descripción de puesto y a lo mejor ustedes le pueden decir, oye, está muy larga, por favor, tiene que ser escrita de manera creativa y de manera sintetizada. Bueno, pues lo que va a pasar es que esa descripción de puesto que ustedes van a tener como base, pues ya la pueden editar, la pueden arreglar, pero ya no tienen que hacer todo el proceso desde cero. Entonces, para que tengan mejores descripciones de puesto, yo sí o sí les recomiendo ChatGPT. Obviamente, pues ya la adecúan con sus valores, con la cultura de la empresa, o sea, ya le ponen como esa parte ustedes o desde el inicio se la cuentan a ChatGPT para que ya también la incluya en el resultado que les va a dar. Ahora sí, vamos a hablar de la parte más complicada, porque si atraerlos es difícil, retenerlos todavía más. Antes de que me pase yo a las ventajas de retenerlo, cuando estaba yo haciendo esta investigación para ADECO el año pasado, muchísimos portales que investigan a esta generación y que hablan de tendencias laborales, hablan de cómo la mayoría de esta generación no dura más de 2 años en un puesto de trabajo. O sea, durar 2 años para ellos en un puesto de trabajo ya es como una carrera larga. Entonces, estas personas ya no están esperando eh, lo que les decía, ¿no? Como ya no es tan relevante para ellos el crecimiento laboral, hablando de que suban y avancen en la escala laboral de puestos, en el organigrama, porque para ellos no tiene tanto peso eso como lo que les decía de las causas que apoyan, de los valores, de la diversidad, de la inclusión, la flexibilidad. Si una empresa les está ofreciendo una vacante de un puesto más alto, pero sienten que va a ser algo que les va a restar flexibilidad, no la van a aceptar. Entonces, eh, por eso es súper importante este tema de no solo saber cómo atraerlo, también saber cómo retenerlo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de retener al talento de esta generación? Eso no me lo tienen que creer a mí, pueden buscar muchísimos estudios que hablan de esto, el Harvard Business Review, consultoras a nivel global como McKinsey y Deloitte, que hablan de los impactos que tiene esta generación cuando forma parte de la cadena de valor de una empresa. En primer lugar, tenemos la creatividad. Eh, si bien soy parte de la generación Z, les puedo compartir que en mi equipo, las becarias y las chicas que están librando servicio social o que están como becarias, tienen una creatividad que yo, por ejemplo, que soy la cabeza del negocio y que tengo que pensar de una manera distinta en el día a día, tenerlas en el equipo suma muchísima creatividad porque a veces a mí ya no me da la vida y se me seca mucho el cerebro, si les soy sincera y si me permiten la expresión. Entonces es súper importante que el tema de la creatividad lo vean como un elemento de valor en estas personas, porque sí o sí lo van a aportar, lo van a traer a la mesa. 2, pueden añadir elementos interesantes a tu cadena de valor. ¿Eso qué significa? Hay cosas que a lo mejor tú no has considerado y que estas personas te lo pueden proponer si tú les das el espacio seguro para que colaboren contigo. 3, la reputación positiva para la empresa en el mercado laboral y entre los consumidores. Eso es algo que les va a ayudar mucho si comienzan a visibilizar que tienen personas contentas de esta generación trabajando en su empresa. Las habilidades de comunicación digital es algo que les va a ayudar muchísimo, sobre todo si en su empresa, en los mandos directivos, no hay como una conciencia respecto a la comunicación digital. Las personas de esta generación les van a ayudar muchísimo para solucionar las dudas, las trabas que encuentren respecto a cómo comunicar digitalmente los valores y la oferta de valor de su empresa. ¿Qué más? Puede ayudar a tu empresa a mantenerse ágil y flexible en un mercado en constante evolución. Esto fue como el rasgo más importante que yo resaltaba en la investigación que preparé el año pasado para DECO, porque esta generación en particular tiene una habilidad increíble para traer propuestas para que las empresas sean más ágiles y más flexibles. Lo que eso provoca es que esa empresa se empieza a adaptar más rápido, es decir, se vuelve más ágil para un mercado pues que está en constante evolución.
Ahora sí, ¿por qué buscar la retención de talento? En primer lugar, retener el talento de la generación Z en la industria textil puede impulsar la innovación, que es súper relevante para no morir en el mercado competitivo de hoy. La adaptabilidad, que también es súper necesaria para no quedarse atrás cuando hay una crisis económica o cuando las cosas van bien. Y el conocimiento tecnológico, la diversidad y la reputación de la marca. El tema de la diversidad es súper importante que lo tengan presente como algo que es positivo para la empresa, porque hay estudios que se han corrido a nivel global de cómo las empresas que son diversas, sobre todo en el comité directivo, tienen un 48% más de rentabilidad. No estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de números. Y bueno, el ahorro de recursos, lo que les decía, las pymes no tenemos recursos que desperdiciar, incluyendo los humanos, los económicos y los de tiempo. Entonces, si ustedes se enfocan en contratar talento y retenerlo, van a disminuir los costos de rotación. ¿Qué más? El fomento de la colaboración y participación activa de los practicantes. Esto es algo que me consultan bastante las personas con las que interactúo de una comunidad de la que formo parte, que son muchas personas que pues, ya tienen una trayectoria profesional importante, quizá tienen 15, 20 años o 25 de carrera, y que me preguntan, ¿no? Sobre este tema de, oye, Ale, pero ¿cómo le haces para que sí quieran participar? Porque pues yo les pregunto, pero de plano, pues no sé cómo sacarles la sopa, ¿no? Entonces, bueno, uno, eh, les voy a dejar aquí como ventajas o cosas que les puede aportar que ustedes fomenten la colaboración y la participación activa de estas personas, ¿no? Ya sea que sean practicantes o que sean personas en su plantilla laboral fija. Las personas de la generación Z les van a dar ideas de cómo hacer su contenido digital más amigable con la audiencia meta. Y eso ustedes lo pagarían a consultores, a casas consultoras, por ejemplo, por fuera. Si ustedes le dan la oportunidad a estas personas de traerlo a la mesa, de dejar las ideas literal sobre la mesa, se van a ahorrar también esa inversión, ¿no? Porque ellos ya saben cómo consume la gente y es algo como, son nativos digitales, tal cual, pues están acostumbrados a pensar de esa manera. Entonces, claro que les van a traer ideas súper relevantes en ese ámbito. Dos, ideas para dinámicas a las que la empresa se puede sumar para posicionar sus valores. Este tema es algo que ha pasado en marketing a la moda. En algún momento corrimos una como encuesta anónima para que las personas, bueno, para que las integrantes del equipo dejaran como sugerencias. Y así fue que llegamos a tener la reunión mensual en la que no hablamos de nada que tenga que ver en la plataforma, solo la usamos para convivir, porque como somos un equipo que está conectado solo de manera remota, el tema de la convivencia y de la conexión interpersonal a veces es complicado. Entonces, esta idea de la reunión mensual en la que no hablamos de nada que tenga que ver con el trabajo y solo hacemos dinámicas lúdicas de juego para conocernos, etcétera, vino de una persona que estuvo como becaria haciendo su servicio social con nosotras. ¿Qué más? Ideas para actividades que mejoran la comunicación y productividad de tu equipo, que es lo que les decía. Y bueno, otra cosa que les quiero dar como de ejemplo, hace unas semanas una de las chicas habló conmigo para decirme, oye, Ale, mira, he estado revisando el contenido y yo creo que si siempre ponemos un ejemplo y no nada más hablamos como de la teoría en los posts informativos que tenemos, siento que eso va a hacer que la gente interactúe más y tal cual. O sea, hicimos como una revisión de los contenidos y donde mencionábamos ejemplos eran con los que se le hacía más fácil interactuar con la gente, con la publicación, perdón. Entonces, bueno, esa idea vino de alguien que está en el equipo y que es parte de la generación Z. Y se los digo porque a veces nosotros como dueños de negocio ya nos estamos sacando las canas verdes para hacer que algo funcione y las respuestas a veces sí las tienen ellos. Entonces, está padrísimo aprovechar que ellos ya tienen las ideas, que nosotros les demos el espacio para darnos. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacer para que se sientan cómodos alzando la mano? Les digo, a veces la pregunta al millón. Uno, denles espacio. Yo lo que hago es que tengo reuniones con ellos uno a uno. Yo les recomiendo que, obviamente, si son los dueños del negocio y tienen varios departamentos, no lo van a poder hacer ustedes. Pero bueno, en medida de lo posible, háganlo y si no, con los líderes directos y el colaborador o becario. Eso pues obviamente va a hacer que se genere la percepción de que siempre hay un espacio para plantear cosas. Yo normalmente las tengo una semana, cada semana cuando acaban de entrar y cada 2 semanas
cada 2 semanas, cuando ya pasaron los primeros 3 meses de onboarding en el equipo. ¿Qué otra cosa? Eduquen a sus líderes para que durante las reuniones pidan puntos de vista diferentes o sobre ideas, sobre ángulos que no están considerando. Si ustedes no se hacen a la costumbre, al hábito de pedir puntos de vista diferentes, o sea, no personas que estén de acuerdo con ustedes en la sala, personas que tengan una opinión diferente, eh, la generación Z no va a alzar la mano. ¿Qué más? Muéstrales que es importante para la empresa. Uno, cuando lo hagan, agradézcanlo y validen, ¿no? Es decir, si a mí alguien llega y me suma algo que a lo mejor yo no estoy de acuerdo con eso, que es algo contrario a lo que yo pensaba, obviamente eso requiere mucha humildad a la hora de gestionar talento, ¿no? Porque claro que lo que queremos es que siempre estén de acuerdo con nosotros, pero pues las empresas no crecen así. Entonces, cuando lo hagan, ustedes agradézcanlo y valídenlo. Es decir, oye, gracias por este punto que me aportas. La verdad es que no lo había considerado eh, y creo que es una idea que podemos considerar. No sé qué vaya a suceder o cuál vaya a ser el resultado de considerarla con más atención, pero creo que sí es importante que nos sentemos a analizar, ¿no? Eso, están agradeciéndolo y están validando. Y dos, muestra con hechos que escuchas lo que comparten contigo. Cuando alguna de las chicas me da a mí algún insight, alguna conclusión, alguna idea, primero hago esto que les acabo de decir, lo agradezco y lo valido, y con el tiempo, cuando ya hayamos ejecutado algo relacionado, me acerco con ellas o en la reunión que yo tengo con ellas una vez a la semana o cada 15 días, les digo, oye, ¿qué crees? Te quiero contar que tal persona y yo ejecutamos lo que tú nos dijiste y nos dio estos resultados. Entonces, pues te agradezco que lo hayas compartido con nosotras porque ya tuvo un impacto en el equipo, en la empresa, lo que sea. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a platicar aquí? Eh, obviamente va a haber cosas que no vamos a estar encantados de que pasen con la generación Z, como con cualquier colaborador, pero también con esta generación que es de la que estamos hablando. Entonces les voy a dar unos consejos de cómo manejar ciertas situaciones. Uno, ¿qué pasa o cómo reaccionar si la conclusión a la que llegaron a ustedes no les parece la correcta? Imagínense que estamos en una junta y yo les pregunto, oye, ¿por qué crees que haya bajado tanto la tasa de conversión en tal cuenta? Ay, bueno, Ale, yo pienso que es por esto, esto y esto. Y a lo mejor es algo que nada que ver con lo que yo pensaba. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Ana? Em, no lo había considerado. La verdad, yo creo que son razones opuestas a lo que tú me estás comentando, pero creo que sí es importante que analicemos ambos puntos de vista para ver pues cuál de los dos es más viable o de cuál de los dos tenemos más evidencias. San, se acabó. Evidencias, cosas frías, no sentimientos, no sacar temas personales. No están comunicando asertivamente su opinión, que también pasa mucho con la generación Z. A nosotros ya no nos pasa desde que hacemos lo de las pruebas psicométricas, pero cuando todavía no las hacíamos, sí tuvimos como situaciones en las que, ay, como que se le pasó la mano a esta chica dando su opinión o su percepción. Entonces, bueno, lo que pasa ahí es, o lo que, como pueden ustedes reaccionar de manera asertiva, ¿no? Para contrarrestar esta situación, es, mira, a ver, creo que la forma en la que lo estás expresando quizá no es la correcta o la ideal. Me gustaría que intentaras una manera de expresarlo más objetiva o que no tenga que ver con eh, temas personales. Creo que es súper importante que lo hablemos de manera objetiva o que lo hablemos desde otro ángulo para que uno, nosotras te podamos entender y dar seguimiento a esto que tú nos estás planteando. Y dos, pues para que el resultado de gestionar esta situación, que quizá a ti te tiene incómoda, pues sea algo que se va a resolver ahora, pero que se resuelva también para que no haya este inconveniente en el futuro. No importa qué situación haya sido la que no expresó de manera asertiva, ¿no? Y bueno, tres, que también pasa bastante, no están alineando su propuesta a las políticas de la empresa. Es decir, ya les propusieron algo que, híjole, si estuviéramos en Amazon que tenemos presupuesto para aventar, va, podemos testear la idea. Pero si estamos en una pyme en la que no tiene nada que ver con las políticas de la empresa ni con las prioridades actuales de la empresa,
¿cómo le digo al becario, al practicante o al colaborador de la generación Z que la idea que me está proponiendo pues no viene a juego ahorita? ¿Cómo le hacemos? Les voy a dar un ejemplo. No sé, a lo mejor esta persona vino a contarme, ¿no?, que en marketing a la moda deberíamos darles computadoras a todos los becarios, ¿no? Entonces, eso es algo que no está en las posibilidades de marketing a la moda al día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaría yo esa situación? Oye, Clau, pues creo que me parece viable tu idea, quizá no ahora, pero en un futuro. Em, Creo que esa idea no está alineada a las prioridades de la empresa del día de hoy, em, pero me gustaría saber cuál es el problema que crees que resuelve esta propuesta, porque a lo mejor lo podemos resolver de otra manera, no necesariamente brindándoles los equipos a todas las personas. Entonces, ahí ustedes, uno, están validando que escuchan, y dos, están pidiendo alternativas, que eso también ayuda mucho para cuando trabajas con alguien de la generación Z. Ahora sí, ¿para qué les serviría esto que les estoy pidiendo que hagan en sus empresas? Para el talento de esta generación es vital sentirse cómodo en su espacio de trabajo, y valora enormemente sentir apertura por parte de sus líderes. Eso yo lo he visto en cada generación que entra a colaborar en marketing a la moda. Se los firmo. Y bueno, ¿por qué? Porque que cuides y los ayudes a tener una comunicación abierta y responsable con su equipo va a aportar puntos en el sistema de retención de talento, además de que va a elevar su productividad, porque si ellos se sienten cómodos en el espacio de trabajo, van a producir más o avanzar más actividades, aportarle más a tu empresa en menos tiempo incluso. Entonces, esto para las pymes es una joya, porque lo que yo quiero en mi equipo es personas que me ayuden a tener menos problemas, no personas que me generen problemas. Entonces, lo que a mí me hace perder recursos son personas que generan problemas, hablando fríamente. Y lo que a mí me ayuda a ganar tiempo y crecer en productividad y mejorar incluso mis números son personas que me ayuden a resolver esos problemas. Entonces, tips clave para mantener la comunicación con estos talentos. Uno, que tengan reuniones quincenales o mensuales con ellos de entre 15 a 20 minutos. No necesitan más tiempo y obviamente pues las juntas largas no solo son tediosas para la generación Z, yo creo que son tediosas para todos. Dos, reafirma con tus líderes la importancia de tener una buena comunicación con el talento de esta generación. Explíquenles cuáles son los beneficios, háblenles de ejemplos que ustedes hayan encontrado, háblenles de las cifras para que no lo vean como algo personal. Hay que hacer conciencia con nuestros líderes para que esta estrategia de retención, reclutamiento y atracción de talento de la generación Z sí se lleve a cabo de manera exitosa, porque si no lo comunicamos con nuestros líderes, nosotros como dueños de negocio no podemos estar pendientes 100% del tiempo de cómo están viviendo la experiencia nuestros colaboradores de esta generación. Entonces, hay que ayudar a nuestros líderes a hacer conciencia sobre este tema, sí o sí. 3, permite e invita que te compartan, o con su líder directo, en el caso de que no lo puedan hacer con ustedes, en la conversación temas no relacionados con la jornada o con su esfera profesional. Esto los va a ayudar mucho a lo que les digo de la relación estrecha, de confianza y de lealtad incluso que va a tener esta generación con ustedes. Y 4, siempre que termines una reunión con ellos, pregúntales si quieren, si tienen algo que quieran compartir contigo o algo que les parece que en la dinámica de trabajo no está funcionando o que su líder directo les puede facilitar. Esto es súper importante que lo hagas siempre para que ellos se acostumbren a que siempre va a haber el espacio para comunicarlo. Ahora sí, desarrollo de habilidades y oportunidades de crecimiento. Esta generación, lo que les decía, lo valora como parte del salario emocional. El tema del desarrollo de habilidades, que tú te preocupes por su desarrollo de habilidades, es algo que valoran enormemente y la lealtad que generas con ellos como marca empleadora es impresionante. Y lo considera más importante que el salario al momento de sentir su trabajo valorado. Eso significa que si tú tienes un programa de mentoría o si tú les comunicas que para ti es algo importante el tema de desarrollar sus habilidades, va a hacer que ellos decidan quedarse contigo más allá del salario que les des hablando de términos económicos.
Y bueno, obviamente el otro beneficio es que ellos no van a dudar en aplicar en cuanto puedan esas habilidades en el lugar de trabajo que se las enseñó o en explotar esas oportunidades de crecimiento que tú les estás brindando para perseguir objetivos que beneficien su currículum, porque obviamente eso es importante para ellos, pero también a tu empresa. Y bueno, el plan de desarrollo, ¿eso qué es? Muchas empresas, sobre todo las pymes, es algo que no manejan. Yo sí he visto muchos beneficios en manejarlos, al menos de manera rudimentaria con mis colaboradores, y por eso es que hoy los invito a que lo hagan. El plan de desarrollo básicamente es un plan en el que tú primero analizas las habilidades que tu talento tiene y las cruzas, o sea, las comparas con las que debería tener para avanzar en su carrera profesional. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que está de community manager, el siguiente escalón es content manager. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, ok, Jennifer tiene tales habilidades y para ser content manager necesita tener estas. Y bueno, después de que yo hago como ese análisis, puedo incluir consejos, sugerencias de formaciones o apoyo para certificaciones eh, para ese crecimiento profesional. Entonces, después de que ya pensé como en eso que le puedo sugerir, lo hablo con el talento, por ejemplo, con Jennifer, ¿no? En este ejemplo que les estoy dando ficticio, lo hablo con Jennifer de forma individual y lo comparto con su responsable directo, ¿no? Si es que no soy yo la persona que es responsable directa de su posición. Entonces, ese plan de desarrollo lo que va a ayudar es a que la persona uno, o sea, este talento de la generación Z, sienta que te preocupas por su desarrollo profesional, que le estás dando las oportunidades o que te interesa darle las oportunidades y además pues va a entablar una relación contigo como marca empleadora y le va a contar a sus amigos y a sus conocidos familiares de lo que tú estás haciendo con ella o con él. Entonces, obviamente, como marca empleadora, para lo que les decía de Employer Branding, hacer un plan de desarrollo con los talentos que ustedes detecten que son los mejores en su plantilla o en la parte de becarios, si es que están con practicantes, les va a sumar muchísimos puntos y va a mejorar la calidad de las personas que poco a poco van atrayendo como recomendados o referidos a sus procesos de reclutamiento. Entonces, bueno, les voy a contar ya ahora sí el caso de éxito de cómo lo hacemos en marketing a la moda. Para el proceso de selección y de reclutamiento, normalmente lo que yo hago es pedirles siempre una carta de recomendación. Personas que no me manden una carta, perdón, de presentación, que es lo que decimos como cover letter, no avanzo en el proceso con ellos. Personas que no hagan la prueba psicométrica, aunque hayan tenido una cover letter y un buen CV, no hago el proceso de entrevista con ellos. ¿Qué otras cosas hacemos en la parte de la selección y el reclutamiento que nos han resultado bien? Lo que les decía de publicar la oferta en LinkedIn ayuda mucho a que sobre todo cuando ustedes necesitan perfiles técnicos. Las personas que han estado haciendo temas de SEO, de web, de, em, de web, de SEO y de la parte de como edición para e-commerce, o sea, como que son los perfiles más técnicos, no tan creativos que necesitamos en el equipo. En LinkedIn es donde hemos conseguido los mejores talentos para esa parte. Y además, las personas tienen un mayor compromiso o es lo que hemos detectado, con las personas que aplican desde LinkedIn. Las personas que aplican por Instagram son más creativas, pero para la parte técnica el compromiso es infalible cuando las reclutamos vía LinkedIn. Y les digo que yo lo hago por vía LinkedIn porque también me deja automatizar varias cosas sobre los filtros que voy a poner para que yo ya no revise manualmente tantas solicitudes, el tema de que me llegan al correo las aplicaciones para que yo las revise, no tenga que entrar siempre a la aplicación en la computadora. Y lo que les decía de la automatización de si un perfil ya no me interesó, que le llegue la respuesta automática de que vamos a continuar el proceso sin su perfil. Y bueno, para el tema del onboarding, lo que les decía que a nosotras nos funciona muy bien. Entonces, para el tema del onboarding, lo que nos ha funcionado a nosotras es lo que les decía, una reunión semanal cuando están en sus primeros 3 meses, 2 incluso, si ven que la persona con la que están colaborando es alguien muy despierto, bueno, 2 meses.
Y después de esos 2, 3 meses empezamos a hacerlo cada 15 días. En esas reuniones de cada 15 días o cada semana son básicamente para, uno, revisar los pendientes de esa semana, los proyectos de ese mes. Nosotros organizamos el trabajo vía Asana. En algún momento estuvimos ocupando Trello y hoy ocupamos Asana. Nos parece que es una herramienta más práctica comparada con todo lo que hacíamos en Trello. Y de hecho Asana fue una sugerencia de una de nuestras interns, que estaba justo como community manager y hoy en día es content manager, es decir, antes ella solo se encargaba de una parte del contenido y ahora es la que gestiona y se hace responsable de los canales de contenido y de gestionar el talento que se dedica a cada área específica. Entonces, Asana, lo que les decía, fue tal cual una sugerencia de esta persona y justo salió en una de las reuniones mensuales. Entonces, este tema del onboarding para nosotros es súper importante porque lo que hace es que, uno, la persona con la que están trabajando sienta que hay una estructura y una guía en el lugar en el que está entrando, y dos, que a ustedes les dé la oportunidad de ir afianzando la confianza y la relación laboral. Y bueno, ya para el tema de la retención y el outplacement, que el outplacement es básicamente cuando esta persona ya sale de su equipo, lo que a nosotros nos ha funcionado, uno, para la retención, es lo que les decía de tener el plan de desarrollo con las personas que vemos que son de más valor en el equipo. Como lo que les decía, el ejemplo que les daba de la community manager que pasa a ser content manager. Eso nos ha servido mucho, no solo para obviamente crecer la calidad de colaboradoras que tenemos, también para el tema de, como marca empleadora, pues estar posicionadas como una marca que se preocupa porque ellas se desarrollen profesionalmente, aunque sea una posición de entrada, es decir, un becario o una practicante, ¿no? Porque eso no es algo que normalmente hagan ni las empresas grandes ni las pymes. Y bueno, otra cosa que hacemos para la retención es que nosotros en el programa que tenemos en Marketing a la Moda les incluimos formaciones. Entonces, ellas tienen acceso a la plataforma de Creana, que es una plataforma que se basa en el microaprendizaje, microlearning, y eso pues a ellas les ayuda a que vean que nosotras nos preocupamos porque ellas se desarrollen no solo en el área en la que están colaborando actualmente. Creana pues tiene cursos para casi cualquier hobby que se les ocurra, ¿no? Que sí, tejer, ilustrar, bordar, muchísimas opciones. Entonces, eso a nosotras nos ha ayudado mucho a la parte de retención como marca empleadora. Y ya para el tema de outplacement, pues lo que nosotras hacemos es que siempre les decimos a las personas que están en el equipo que lo que están creciendo es, sí, para lo que están haciendo hoy en día en marketing a la moda, pero también para los proyectos futuros. Entonces, eso significa que como líder de equipo, no te preocupas solo por lo que hagan mientras estén en tu empresa, sino también porque la persona que estás ayudando a crecer hoy, cuando salga y vaya a otra empresa, uno, puede hablar bien de su experiencia en tu empresa y dos, pues pueda demostrar las habilidades que ganó contigo. Entonces, eso para la parte de outplacement, es decir, cuando la persona ya sale, eh, eso de cuidar cómo llega a la otra empresa y las herramientas que nosotros le damos, por ejemplo, la carta de recomendación, las certificaciones que vaya a tener de los cursos, eso es algo que nos ha resultado muy bien para el tema de outplacement, es decir, cuando la persona ya sale o termina su proceso de colaboración y marketing. Y bueno, ya como conclusión, el consejo que yo les quiero dejar es que piensen a largo plazo. Este tema de la generación Z o de incrustarla en nuestro equipo de trabajo no es algo que se vean los esfuerzos, que se vean los frutos de estos esfuerzos en el primer mes, en el segundo mes, en el primer cuarto, en el segundo cuarto, en el segundo semestre. Es algo que probablemente van a empezar a percibir ya de manera fuerte, incluso a nivel total general de la empresa, durante el primer año, ¿no? Pero piensen a largo plazo porque esta estrategia les va a ayudar a que en un futuro ustedes cuando busquen empleados, que busquen talento humano de esta generación, pues van a tener un mejor pool de talento del cual seleccionar, ¿no? Porque si no, pues van a estar seleccionando de lo que, de lo que no entró con la competencia, eso es de donde van a tener que escoger ustedes. Entonces, el talento, pues es el que construye nuestras empresas y si no tenemos un talento humano de calidad y no tenemos programas que los ayuden a crecer, las consecuencias las sufre directamente nuestra empresa.
Entonces, en un mercado laboral tan competitivo, quiero que tengan conciencia de cómo les suma la generación Z en su plantilla y cómo les va a dar ventaja sobre la competencia. ¿Por qué? Pues porque básicamente van a poder aprovechar al máximo la innovación y la flexibilidad que ya les insistía hasta el cansancio en toda esta hora que les van a traer los talentos de esta generación a su compañía.